fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de www.mx.tv. Antes hasta LTV, muy contentos de estar con ustedes. Hoy vamos a platicar como cada mes con Agustín Guerrero del Partido Morena, de temas importantes de la agenda nacional. Agustín, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes, Miguel. Buenas tardes al auditorio. Pues muy contento. Ya estamos en una etapa distinta. Acaba de concluir el mes de febrero con noticias importantes que vale la pena, aunque sea de pasadita, comentar, y toda la expectativa de que nos trae el mes de marzo. Perfecto, vamos a arrancar con una buena noticia, ¿no? Y digo, para algunos no puede ser, lo ven como un pretexto, lo ven mala, como no es tan buena noticia. Yo digo que sí es una buena noticia el asunto de la recuperación económica, que para entenderlo un poquito, pues yo creo que tú tienes datos más frescos que los que yo tengo, pero por lo menos el asunto de la cotización peso dólar, bueno, hay que decirlo, hace tiempo que no se veía un peso fortalecido, que aunque en los precios ya de la canasta básica no se ve tan reflejado, pero me puedo imaginar si estuviera más alto el dólar, bueno, ¿cómo estarían los precios? Entonces digo, también eso hay que mencionarlo, Agustín. Oh, claro, mira, decía en estos días, ajá, Enrique de la Madrid, un distinguido priista, precandidato a la presidencia de la República, que era malo tener un peso tan fuerte, un peso que inició en el 2018 cuando llegó Morena a la presidencia de la República, en el orden de 22 pesos con 30 centavos, más o menos. Eso fue lo que dejó Enrique Peña Nieto en aquel momento, 22 pesos con 30 centavos. Sí. Y se decía en el mismo 2018, por varios personajes en pleno debate de las campañas electorales, que si Morena ganaba, que si ganaba López Obrador, pues que iba a haber una gran devaluación, iba a haber lo recuerdo. Capitales, hablaban del orden de 30 a 35 pesos por dólar, ¿no? Si ganaba López Obrador. Ya pasaron 4 años y lo que tenemos es un peso por primera vez, yo diría hasta en varias generaciones, 1 o 2 generaciones, por debajo de los 18 pesos. En esta semana ha estado en 17.90, 17.92, ¿no? Lo cual, pues, mira, si hace 4 años tú hubieras dicho que el dólar iba a costar 17 pesos, te hubieran dicho que pues, estaba soñando. Pero así está, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. Una moneda fuerte tiene sus pros y sus contras, pero siempre es mejor que tengas un peso fuerte frente al dólar, ¿no? Sí, por supuesto. Enrique de la Madrid, hijo de aquel expresidente Miguel de la Madrid, de triste memoria para los mexicanos, porque yo creo que se quedó en esa añoranza, Enrique de la Madrid, en esa añoranza de su papá, porque en aquel periodo en el que él fue presidente del 82 al 88... Le tocó el terremoto, por cierto. Le tocó el terremoto y le tocó una devaluación brutal del peso mexicano, tan grande esa devaluación que se le tuvieron que quitar 3 ceros al peso para poder manejarlo. Yo recuerdo ver billetes de 10,000 pesos, imagínate, había 50,000 pesos. Ibas a la tienda a comprar 1 litro de leche y te costaba 30,000 pesos, 40,000 pesos, una locura. Entonces fue una inflación de, ¿qué te diré? 3,000, 4,000% lo que se vio en el sexenio de Miguel de la Madrid. Y cuando el dinero frente al dólar no tiene ningún valor, como fue eso, se dice entre los economistas que el dinero quema, el dinero te quema, hay que deshacerse de él, porque si te quedas con él,
al otro día va a valer la mitad, ya no te va a alcanzar para comprarlo del día de hoy, porque está como nos pasó con Miguel de la Madrid. Entonces ahora no, ahora tienes no solamente el peso frente al dólar, sino el peso frente al euro, ¿no? Claro. El euro hace 2 años, 3 años te costaba 26 pesos, 27 pesos llegó a estar, ahora está en 20 pesos, o sea, es momento de comprar euros también, porque es una moneda fuerte en Europa, y son realidades que pues muchos de nosotros no habíamos vivido más que en nuestros tiempos de juventud, un peso tan fuerte, ¿no? Ahora, efectivamente, en el tema de la inflación, ¿qué podemos decir? Que ya está controlada, que no ha pasado a 2 dígitos. En algún momento se pensó y hubo voces que decían que esta inflación era galopante, que venía creciendo a un ritmo muy intenso y que iba a llegar a 2 dígitos, 10, 11%. Lo cierto es que se ha mantenido entre el 7.5, el 8, 8.3, ¿no? En esta franja, y ya no ha crecido, ahí está contenido, y no hay ningún indicador que nos diga que en el corto plazo pudiera otra vez dispararse hacia arriba, más bien se estaría esperando que bajara. Entre otras razones, porque la economía mexicana está creciendo. Tuvimos una muy buena noticia también que dio el INEGI al inicio de ahora en febrero, que se hace el informe anual de crecimiento de la economía, y se anunció que creció nuestro país en el 2022 3%, cuando al inicio del año pues nadie pensaba que iba a pasar del 1.2, del 1.3% de crecimiento. Entonces, que haya llegado a esta cantidad de 3%, a este porcentaje de crecimiento del PIB, también nos indica que tenemos una economía pujante, una economía que tiene capacidad de generar los productos necesarios de la canasta básica y de bienes de consumo en general de la población, que va a permitir que se vaya temperando este crecimiento de los precios, porque yo creo que el factor que explica este crecimiento de los precios es la escasez de productos. Hay ramas de la producción que se tuvieron que parar porque no había insumos, no había componentes. Hoy tenemos una economía totalmente integrada, una economía globalizada, donde muchos de los productos se construyen a partes, algunas en Asia, otras en Estados Unidos, otras en Sudamérica, y luego vienen las armadoras. México tiene muchas industrias, muchas empresas que son armadoras, ¿no? Prácticamente la industria automotriz que hay en México es de armado de vehículos que se construyen por partes. Y de pronto en un país se paró la producción de microchips y se para la producción de los automóviles, pero no porque no haya capacidad en el país de generar la parte que le corresponde, sino porque en otro país se atoró esa producción, se congeló esa producción y se para todo el circuito, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que muchos de estos circuitos se dan en China. China ha sido la economía que más ha crecido por las últimas décadas, y ahora mismo lo que estamos viendo como resultado también de estos procesos de desglobalización, ¿no? O de corrimiento de la globalidad hacia otros territorios, que hay muchos capitales que están buscando otros lugares distintos a China para poder ser componentes de estos circuitos económicos. Esta noticia de que viene Elon Musk, esa es la que te iba a decir, exactamente. Pues a México va en esa lógica de que no solamente China tiene condiciones técnicas, tiene mano de obra para poder atender esta rama productiva, sino que nuestro país está en esa condición de competir en este sector de la industria, y en ese y en otros más. Entonces, ¿qué esperamos? Que para este 2023 tengamos no solamente un crecimiento sostenido de la economía, sino además también una ampliación del mercado laboral. Nos acaba de dar la noticia, los números, el Instituto Mexicano del Seguro Social, de que de febrero del 2022 a febrero del 2023 se crearon 175,000 nuevos puestos de trabajo en la economía formal, lo cual eso es una muy buena noticia, porque independientemente del salario que se les dé a estos trabajadores, lo cierto es que son empleos que tienen prestaciones, que tienen seguridad social,
que se cotiza para la vivienda, que se garantiza el tener una pensión de retiro. En fin, no es lo mismo el trabajo que se ocupa en la economía informal, donde solamente es el ingreso del día y es el día a día. Arreglas, a ver cómo te arreglas tú la vida, a tener puestos de trabajo en la economía formal, que ya implica pues una garantía de mejores condiciones, tanto para el presente como para el futuro de los trabajadores. Exactamente. Vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. wowmx.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con Agustín Guerrero del Partido Morena. Bueno, ya platicamos de la parte económica, que de verdad son buenas noticias, digo, con sus matices, obviamente, como todo, pero la verdad es que son buenas noticias, pese a lo que dicen algunos analistas. La verdad, yo sí lo veo muy positivo. Pero bueno, a ver, vamos a un segundo tema. Más que hablar de la marcha que fue hace algunas semanas, y la respuesta por parte del presidente López Obrador, que va a organizar una segunda marcha el próximo 18 de marzo. A ver, lo primero que yo quería decir, a ver, independientemente de los personajes políticos, y que lo hemos platicado aquí, ¿no? De que muy bien, bueno, al menos yo hablo de lo personal, creo que fue una buena marcha. Sin embargo, el hecho de que vayan personajes políticos, híjole, no quisiera decir que la mancha, pero como que hubiera sido mejor, que hubiera sido una marcha ciudadana, que creo que hubiera sido un mayor punch, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y la respuesta, yo creo que era una respuesta lógica y esperada por parte del presidente López Obrador. Estos ejercicios, eso es a lo que quiero llegar, estos ejercicios de hacer marchas independientemente de lo que piense uno u otro grupo, me parece que es bueno para la democracia, y creo que la fortalece en el sentido de que hay manifestaciones, o sea, finalmente hay voces que se alzan por lo que cada quien piensa, pero esto es finalmente de manera pacífica, y creo que eso es algo positivo, o sea, independientemente de que uno u otro no esté de acuerdo, pues digo, finalmente así son las democracias. Mira, yo creo que tanto la manifestación pública como el debate, la exposición clara de las ideas, de una visión política, son los dos instrumentos más poderosos para tener una democracia sólida, fuerte, ¿no? Sí. Debe de permitir la libertad de expresión y de opiniones, no solo de los periodistas, luego nosotros lo acotamos mucho al universo del periodismo. Cierto, sí. Es la libertad de todo, de cualquier ciudadano, de cualquier persona, de expresar sus puntos de vista y de confrontarlos, de también tener la tolerancia de escuchar otros puntos de vista y de polarizar esas posturas políticas o esas visiones. Eso, y además si se hacen en paz, sin violencia, pues ¿cuál es el problema? Y las movilizaciones igual, las movilizaciones es la expresión de las ideas. No hay ninguna movilización que sea productos de una manipulación o de un acto mágico, de una convocatoria al margen de la dinámica social. No, toda movilización siempre responde a ideas, a propuestas, a comentarios, a iniciativas, ¿no? Y hay un sentir de sectores de la sociedad que se identifican con esas ideas y que salen a expresarlas.
¿no? Eso me parece que si se hace de manera cotidiana, una práctica recurrente, nos está hablando de una democracia fuerte, de una democracia viva, vigente, ¿no? Entonces yo celebro cualquier movilización, incluso aquellas que yo no comparto sus puntos de vista. Ándale. Ese es su derecho, ¿no? Y ya vendrán las que yo comparto. Yo también tendré que manifestarme y salir y exponer mis puntos de vista en la calle, en la plaza pública, ¿no? Entonces, ese no es algo que, al contrario, me parece que hay que celebrar la libertad de expresión y la libertad de manifestación, ¿no? Y va a contrapelo de estos mensajes de que se vive un régimen totalitario, dictatorial. Estuve atento no solamente a la movilización, sino a los discursos del domingo 26 de febrero, y particularmente el discurso de la señora Beatriz Pajés me preocupó. De la revista Siempre, sí, lo mencionaba. Sí, porque no venía al caso, o sea, yo creo que es legítimo dar sus razones de por qué no están de acuerdo y qué proponen, ¿no? Pero ella lo que hizo fue una convocatoria a un golpe de Estado. El discurso ya está en las redes sociales, está publicado el discurso o extractos del discurso de Beatriz Pajés, y es muy preocupante porque ella está viviendo en otro país. O sea, ella está gozando de la libertad de expresión y de la libertad de manifestación en un gran evento en el Zócalo de la Ciudad de México, y su discurso es que vive en un régimen totalitario, que vive en un régimen donde hay un dictador y donde ya no queda de otra más que hacer una convocatoria a las Fuerzas Armadas para que le digan al presidente de la República, no, señor. O sea, ella está convocando a una desobediencia de las Fuerzas Armadas al presidente de la República. No se hubiera podido hacer la marcha. Pues no lo hubiera podido hacer. No podría haber llegado. Si efectivamente vives en un régimen totalitario y dictatorial, pues esa señora no hubiera podido llegar, ya no digamos al Zócalo. No hubiera podido haber salido de su casa para ir a esa concentración. Entonces, sí llama la atención que un evento democrático, que como fue su movilización, no corresponda con el discurso, que ese discurso está totalmente fuera de lugar, y es peligroso, muy peligroso, porque así empezó el golpe de Estado en Chile, con actos de protesta contra el gobierno de Salvador Allende, y empezaron a hacer convocatorias, varios de sus opositores, a que el ejército tomara el control del país, y sumieron a ese país en una de las dictaduras más brutales que ha vivido nuestro continente. Entonces, yo espero que eso no veo que haya esas condiciones políticas en nuestro país, pero da idea de qué es lo que piensan algunos de estos personajes, que como dices tú, de pronto ellos son voceros de lo que piensan y no de lo que piensa la masa, esa gran cantidad de mexicanas y de mexicanos que se movilizaron. Y que escuchamos entrevistas que les hicieron, pues, muchos medios, ¿no? Muchos de ellos con mucha claridad, otros en el calor del movimiento, otros con un sentimiento más anti-López Obrador que anti-Plan B, que la verdad es que es una reforma muy densa, ¿no? El que diga que conoce bien de qué se trata la reforma electoral del Plan B, pues hay que darle casi un premio, porque es una reforma complicada, es una reforma densa, que no tiene por qué un manifestante describirla, no es así, son estados de ánimo. Hay un estado de ánimo de oposición a la 4T y es legítimo que se manifieste, ¿no? Entonces, y por eso es muy, muy malo, me parece muy grave, que una expresión legítima de oposición pues tenga voceros como Beatriz Pajés, que está pensando en otra cosa, ¿no? En otra cosa que no corresponde a eso. ¿Por qué? Porque esta movilización del 26 de febrero, como las que se hicieron antes, como la que se va a hacer el 18 de marzo, ya van en una ruta donde vamos a medir fuerzas. Al final del día, toda esta movilización social, que no es otra cosa más que un proceso de acumulación de fuerzas. Ya si nos vamos al marxismo clásico, al marxismo-leninismo, estamos viviendo una etapa de acumulación de fuerzas, donde cada quien va juntando sus aliados. ¿Para qué? Para medirnos en el 2024. En el 2024 lo que van a hablar no son las calles, no son las plazas, sino van a hablar las urnas. Pero desde ahorita, esta idea de convocar a una movilización y decir, la mía es muy grande,
Pues porque estás pensando en llevar muchos votos a la elección. También es un estado de ánimo, o sea, si tú ves una movilización, te llaman una movilización y nada más van 20 personas, pues ¿cómo esperas que saques 1 millón de votos cuando nadie acude a tu convocatoria a la plaza pública? Al revés, ¿no? Y yo te decía ahora en diciembre, cuando fue la marcha de Andrés Manuel, del 27 de noviembre, que entre otras cosas, esa movilización fue una carga de energía a todos los que fuimos al Zócalo. O sea, de pronto te encuentras con una movilización majestuosa, gigantesca, y dices, bueno, pues ahora sí échenlos en el 2024 porque sales con una energía muy grande. Y yo creo que nuestra oposición, esta ha sido su mejor movilización, esta del día 26, ¿no? Y también creo que muchos de ellos salen con el ánimo y luego lo declaran, vamos a ganarles en el 24, porque efectivamente tuvieron una carga de energía que no habían tenido, ¿no? Entonces, bueno, es parte de todo este proceso democrático. Ahora, yo creo que en esa ruta, todo mientras sea en un cauce pacífico, de no llegar al enfrentamiento físico, a la violencia, me parece que es positivo, ¿no? Y que nos hagamos cargo cada quien, pues, de nuestros monstruitos. Sí. Liz Pajes, pues, es un monstruito que alguien se tiene que hacer cargo de ellas. Imagínate, le das el micrófono y termina convocando a los golpes. Y no se trata de eso. Muy bien, vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. wowmx.tv. Ya estamos de regreso en la tercera parte de Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con Agustín Guerrero del Partido Morena. Bueno, ya hablamos de la marcha, de la próxima marcha que va a organizar también el presidente López Obrador el próximo 18 de marzo. El plan B que llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí van a dictaminar los ministros. ¿Tú cómo ves el escenario, Agustín? Ya se ha hablado mucho, y fíjate que mencionaste algo que yo lo había escuchado poco, y qué bueno que tú lo mencionas. El plan B es un asunto complejo, o sea, no es cualquier, o sea, no es chila mesta, como se dice coloquialmente, y se está tratando de esa manera, como cualquier cosa. No, es un asunto primero serio, es un asunto complicado. Y creo que se tiene que tratar con seriedad, o sea, más allá de la efervescencia política de uno u otro lado, me parece que sí es importante platicar un poquito al auditorio el asunto, algunos puntos importantes, porque nos estamos yendo al extremo de decir, no, es que es malo y nos va a cargar patas de cabra con esta. Vamos, si fuera el caso de decir, bueno, ¿por qué? Pero mejor explicado, no con la víscera, ¿no? Porque el asunto, y lo hemos platicado en este espacio, Agustín, muchas cosas se están tratando con la víscera, y eso no ayuda a entender las iniciativas, y en este caso el plan B. Mira, el plan B es una reforma administrativa, no es una reforma política. No es una reforma electoral como las que conocimos en el pasado reciente, es una reforma administrativa de la institución responsable de organizar las elecciones, punto. O sea, no está tocando los temas centrales del régimen político electoral de este país. Esa era la propuesta que se presentó el año pasado, a principios del año pasado, la propuesta
de reforma constitucional. Esa sí era una reforma integral de fondo. Esta es una reforma administrativa. Entonces, mira, me explico. ¿Qué es lo que estamos cambiando? O sea, la gente de pronto se apasiona, toma una causa como si fuera su vida y sale y protesta, y otros también fijamos una postura diciendo que los conservadores no entienden y no quieren que el país avance, pero nadie entra al tema de fondo, que es cuál es el régimen político que está proponiendo la Cuarta Transformación en un debate serio e informado. Mira, nuestro país vivió muchas décadas con un régimen político donde el gobierno organizaba las elecciones y las calificaba, y el secretario de Gobernación era el responsable del proceso electoral, ¿no? Se formaba un órgano que era la Comisión Federal Electoral, que la presidía el secretario de Gobernación, y ellos durante décadas organizaron las elecciones en México cuando solamente había un partido, ¿no?, enorme, que era el PRI, y la oposición era así, pequeñita, chiquita. De hecho, había una oposición de derecha, que era el PAN, testimonial, marginal, y la izquierda ni siquiera tenía registro, ¿no? El partido de la izquierda no aparecía en las boletas electorales. Entonces, toda la oposición de a de veras estaba dentro del PRI. El PRI era el partido de gobierno y era el partido de oposición al mismo tiempo. Y así fue muchas décadas. Ese modelo, ese régimen político, hizo crisis en 1988, con la elección de Carlos Salinas de Gortari. En esa elección estaba el ingeniero Cárdenas. Surgió una derecha potente, poderosa, fuerte, con Manuel Maquío, ¿no? Y una izquierda potente, poderosa, con Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y esas dos oposiciones, que ya no eran marginales, que ya no eran testimoniales, hicieron temblar al modelo político mexicano, porque el modelo no estaba pensado para ese tipo de oposiciones. De pronto emergen estos dos liderazgos de Cloutier y de Cárdenas, y estos millones de votos que arrastran estos personajes, que el sistema se paraliza. Y en palabras de Manuel Bartlett, se cayó el sistema. De pronto se perdió toda comunicación esa noche, y al otro día, cuando ya nos despertamos hacia las 2 de la tarde, te dicen que ganó Salinas de Gortari, ¿no? Y no tienen actas, no tienen documentos que comprueben eso, y el modelo monolítico que había de régimen político se empieza a resquebrajar. Una demanda de la izquierda y de la derecha fue que no podíamos ir a otra elección con ese modelo, donde el secretario de Gobernación fuera juez y parte, que tenía que generarse un modelo distinto donde el árbitro fuera imparcial, donde el árbitro no fuera un árbitro vendido, que no fuera un árbitro del sistema. Ese modelo dio pie al IFE, a una institución ajena, ciudadana, que iba a ser la encargada de los procesos electorales. Esa demanda, que se da a partir de 1988, se concretó hasta la elección del año 2000. Todavía la elección de Ernesto Zedillo en 1994 la organizó el gobierno federal. El secretario de Gobernación, y aunque ya existía el IFE, él era el presidente de ese organismo y el gobierno organizó esa elección. La primera elección que tenemos con un árbitro imparcial, perdió el PRI, ganó Fox, ganó el PAN, ¿no? Y luego de ahí, bueno, hemos sido testigos y protagonistas de muchos cambios. Entonces, vivimos una segunda etapa de modelo de régimen político en México, que viene de la crisis del 88 hasta el 2018. Ese modelo político electoral se basa en el acuerdo del PRI y del PAN, porque en el 88, para reconocer a Carlos Salinas, el PAN le pone como condición no solo la creación de un instituto de un árbitro imparcial, sino también el compartir el gobierno. Y ahí aparecen las concertaciones, ¿te acordarás? Sí. Le ceden a Rufo, el gobierno de Baja California Norte, todavía se llamaba así. En Chihuahua aparece Pancho Barrios
Bueno, recordarás Guanajuato cuando estuvo Carlos Medina Plasencia como gobernador interino, ¿sabes? El gobernador interino. Entonces empieza a haber una compartición de poder. Es cuando nace el PRIAN, ese es el PRIAN. Son dos partidos de nombre distinto, pero que representan los mismos intereses y que se pueden poner de acuerdo e intercambiar cuadros, intercambiar gente. Hay que recordar que cuando gana Vicente Fox, el secretario de Hacienda, que manejaba las finanzas de este país, era un priista destacado, Francisco Díaz Gil. Y cuando gana Felipe Calderón, es otro priista destacado, el que maneja las finanzas del país, Agustín Cártex, que no era panista, era priista de cepa, ¿no? Entonces, son dos caras de la misma moneda, el PRI y el PAN, y ese modelo, ese acuerdo de ellos, lleva a generar el segundo modelo político electoral en México, que se llama gobiernos de coalición. Y eso está en la Constitución. En 2014, ese acuerdo del PRIAN, que fueron las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, en ese año, toda esta práctica, este acuerdo de un pacto de intereses entre el PRI y el PAN, lo llevan a la Constitución en varios artículos e instituyen lo que son los gobiernos de coalición y hacen una serie de reformas en el 2014, que es el actual modelo político que tenemos. Pero ¿cuál es la base de ese modelo político? Que en México ya no hay mayorías calificadas, ya no hay mayorías absolutas, que todos son partidos pequeños y que el acuerdo de las dos minorías más grandes genera la gobernabilidad, el 50% más uno. Esa es la base de ese modelo, ¿no? Entonces, ese segundo régimen político electoral está en la Constitución, pero ¿qué pasó en el 2018? Que de pronto un partido y un liderazgo como López Obrador logra más del 50% de la votación, que no ocurría desde 1988, ¿no? Entonces, no solamente logra la mayoría como presidente, en su escenario. Así es, sino también un solo partido, una sola fuerza política, logra tener más del 50% en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que no ocurría, que no le pasó ni a Zedillo, ni a Fox, ni a Calderón, ni a Peña Nieto. Cuando se aprobaban los presupuestos de estos expresidentes, tenía que hacerse con el acuerdo del PRI y del PAN, porque si no, no había presupuesto. No le alcanzaban los votos a Fox y a Calderón para aprobar su presupuesto, necesitaba votos del PRI, y no le bastaban los votos solito a Zedillo y a Peña Nieto para aprobar su presupuesto. Tenían que hacer un acuerdo de los dos partidos. Y en ese acuerdo del presupuesto, pues se repartían más que dinero, se repartían cargos, se repartían posiciones, y luego, como no cabían en el gobierno, fíjate, también esta es parte del régimen político del 88-2018, como no cabían en el gobierno, empezaron a crear institutos autónomos. Así nació la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así nació el INAI, así nacieron muchos de estos organismos autónomos, que a quién les rinden cuentas, Miguel. Son organismos autónomos que encima de ellos no hay ni poder judicial, ni poder ejecutivo, ni poder legislativo que los meta a control, se declaran autónomos, así como el INE ahorita. Ellos pueden hacer y deshacer su dinero. Mira, estos guardaditos, parte de la reforma del Plan B, nada más como una acotación, entre paréntesis. El Plan B prohíbe y cancela los fideicomisos, los guardaditos, ¿no? Que los consejeros del INE, al final del año, lo que no se gastaron, no lo regresan a la Secretaría de Hacienda, sino se quedan con ellos y los administran a través de un fideicomiso. Yo quiero que sea el consejero, Agustín. No, bueno, mira, todos los órganos de gobierno, federales, estatales, municipales, lo que no te gastas, lo tienes que regresar a Hacienda, porque los presupuestos son anuales, no son multianuales, son presupuestos anuales que te aprueban cada año tu cabildo, tu congreso local o tu congreso federal, y te dicen, tú tienes tanto dinero, y te lo vas a gastar en esto, ¿sale? Pasa el año, no me quedaron tanta, la regresas porque tuviste economía, lo que ellas no me lo supe gastar, y ese dinero lo regreso y es parte del dinero para el siguiente año, pero no me puedo yo quedar con él. Si ese dinero era para una acción, no me puedo yo quedar con él y lo meto además a un fideicomiso
para que no haya fiscalización. O sea, hasta mañosos son. Entonces, ¿qué sabemos? Que tienen por lo menos dos fideicomisos creados desde el 2014 hasta ahorita, hasta 9 años, donde en esos fideicomisos hay 3,000 millones de pesos. Híjole. Que son remanentes, le llaman. Son guardaditos. Pues Entonces, sí. Si no es la tanda, ¿no? Pues es que no es tu dinero. Ajá. Es que si tú no te lo gastas, o sea, la Cámara de Diputados te dice, tú tienes 5,000 millones de pesos y te los tienes que gastar en 1, 2, 3, 4, 10 cosas. Si ya hicimos cuentas, ahí va. Tienes economías, dices, yo soy muy buen administrador y tengo economía. Y, ok, al final del año me sobraron 500 millones. Los regreso a Hacienda. Y ya Hacienda determinará ese dinero en que se utiliza al siguiente año. Claro. No te puedes quedar con él. Entonces, estos cuates se han ido guardando en fideicomisos, que esta reforma del Plan B dice, a ver, 0, se acabó. ¿Esa es una reforma electoral? No. ¿Es una reforma política? Tampoco. Es una reforma administrativa, ¿no? Es una reforma administrativa que lo único que hace es que el INE cumpla a lo que estamos obligados, a lo que están obligados todos los órganos de gobierno. Claro. Todos los demás órganos de gobierno, a final de año, lo que no se gastan, lo regresan. ¿Por qué el INE no? Pues es una reforma administrativa nada más. Perfecto. Vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. wowmx.tv. Estamos en la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con Agustín Guerrero del Partido Morena. Para cerrar esta parte del Plan B, Agustín, y porque es importante que alguien que sea del partido y que tenga reconocimiento como tú, Agustín, a ver, la pregunta que mucha gente se hace y que mucha gente está enredada, y yo digo que enredada por lo que decíamos en el anterior bloque, no hace falta mucha información como tú la que amablemente nos estás compartiendo. A ver, el actual secretario de Gobernación es el que pretende manejar las elecciones con este Plan B, ¿sí o no? Como se ha planteado en los análisis y como se habla en varios lados. No, es que el secretario de Gobernación va a manejar la elección como Choaifet, como Bartlett en su momento. O sea, ¿eso es lo que pretende ser, sí o no? No. Okay. Mira, es que es más incluso ni siquiera es un debate eso, porque no hay cosas serias. Es más chicharronero, ¿no? Es puro run, es puro chicharrón, como decimos, es chicharronero, es el escándalo. Pero no, mira, tú tienes un órgano electoral, el INE, responsable constitucionalmente de organizar las elecciones. La propuesta que nosotros presentamos el año pasado, con todo el derecho de tener una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, que era lo que te decía, o sea, en el 18 de pronto se da un escenario distinto y esa mayoría tiene todo el derecho de proponer un nuevo régimen político electoral. Cuando el presidente López Obrador anuncia en su primer discurso que no es un cambio de gobierno, que no es solo un cambio de personas en la administración pública, sino un cambio de régimen político, uno se pregunta, bueno, ¿y eso qué es? Pues es la propuesta que presentamos el año pasado, un cambio al régimen político electoral. Entonces, ¿qué estamos nosotros proponiendo el año pasado? Que el Instituto Electoral, en lugar de tener 11 consejeros, tuviera 7. ¿Es significativo, es sustancial ese punto? No. ¿Es bueno tener 7 y no 11? Nos parece que sí. O sea,
significa economías, ahorros. Simplificar, ¿no? El Instituto Electoral funciona con el servicio profesional electoral, con los miles de 7, 8 mil, 13 mil personas que integran el servicio profesional electoral. Ellos son los que capacitan, organizan, instalan las casillas, se hacen cargo de todo el proceso. Los consejeros son la parte pública del órgano, ¿no? Pero no son los que arrastran el lápiz. Eso ya está, mira, podrían en un exceso de imaginación, podrían desaparecer ahorita todos los consejeros electorales del instituto, se van de viaje a Europa y se quedan allá un año, y la elección está garantizada en su organización. Está garantizada porque la gente que la organiza... Sí, está la maquinaria, vamos. Está la maquinaria, que son los que arman la elección. Entonces, pasar de 11 a 7, ¿era correcto? Sí, me parece que es correcto que tengamos 7 consejeros. Pero eso no es lo sustancial de nuestra propuesta, ese es un tema numérico. Lo sustancial de la reforma era el origen de esos 7. Ahora, el origen es el acuerdo de los partidos políticos. ¿No? Los partidos se reparten a los consejeros. Esa es la realidad. Desde el primer IFE hasta acá, todo ha sido reparto de cuotas. ¿A partir de qué? Pues de cuántos diputados tiene cada partido. Tú tienes 100 diputados, pues te toca tanto. Tú tienes 80 diputados, te toca tanto. Tú nomás tienes 4 diputados, no te toca. Así de simple es, ¿no? No hay que inventar el hilo negro. Entonces, ¿quiénes son los 2 partidos que han tenido más diputados en estos 30 años? El PRI y el PAN. Sí. El PRI. Y entonces ellos, de los 11 consejeros, se quedan con 8 o con 9, se los reparten entre ellos, ya le dan unas migajas a la oposición, al PRD para legitimar, y al Verde en algún momento se les dio, en fin. Pero son los 2 partidos grandes los que se reparten. ¿Por qué? Porque los 2 partidos grandes solitos tienen el 66%, que es lo que se necesita para nombrar a los consejeros. 66%. Tú sumas el PRI y el PAN, ya tienen eso, y entonces ¿para qué necesitan a los otros partidos? A legitimar nada más. Entonces le damos uno al PRD para que nos levante la mano y listo. O sea, esa es la historia de la fuente de los consejeros actuales. ¿Cuál es el asunto ahí? ¿A quién le rinden cuentas estos consejeros? ¿Con quién tienen que quedar bien estos consejeros? ¿A quién le deben el cargo estos consejeros? Pues a los partidos políticos, porque ellos los nombraron. Imagínate Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba fue electo en el INE, en el IFE primero, en el 2010. En el 2014, que cambia de nombre, se le vuelve a elegir, ¿no? Entonces, él ha sido consejero durante prácticamente 14 años, los últimos 14 años de su vida. 14 años, ganando 450,000 pesos mensuales, ese es su ingreso. Es su sueldo más sus prestaciones, que ya vimos cuáles son sus prestaciones. Entonces, imagínate esa cantidad son 60 millones de pesos lo que el señor ha ganado de sueldos en estos 14 años que ha estado allí en el instituto. Bien. Pudo haber ganado menos, sí, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué proponíamos nosotros? Que esos 7 los eligiera la población, que fueran a una elección y que el pueblo es el que decidiera quiénes eran esos 7 en una votación democrática abierta. ¿Para qué? Para que esos 7 se la deban al pueblo, no a los partidos, sino a sus campañas, a lo que ellos lograran generar de respaldo individual y que eso estuviera ahí. Entonces, nuestra propuesta al final del día no tuvo los suficientes votos, nos faltaron para las 2 terceras partes y no se discutió. Se presenta el plan B. El plan B ya no toca ni lo político, ni lo electoral, ni el régimen de partidos, ni nada. Es una reforma administrativa que dice, por ejemplo, que los órganos electorales estatales, que solamente se activan el año de la elección, los otros 2 años, pues ese personal no tendrías por qué pagarle, claro, porque no hay una retribución a la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué dices? Hay 5 consejeros en los distritos, que quede uno, que se encargue uno ahí de prender la luz, de apagar la luz, porque no hay nada. Por ejemplo, este año, 2023, aquí en Puebla, no hay elecciones estatales, pero el órgano electoral nos cuesta 500 millones de pesos. Sí, sí, sí. ¿Y qué hacen ahorita? ¿Qué gana la sociedad pagando
¿Qué recibe por esos 500 millones de pesos la sociedad? Nada. Ni siquiera un foro, una conferencia, nada. Pero además, si fue una conferencia, es muy cara. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Que en el año que no hay elecciones, los órganos estatales se reduzcan a lo mínimo, ¿no? Así, uno por acá, otro por allá. Cuando viene la elección en el 2024... Entonces sí, ¿no? Toda la maquinaria. Y te pago tu año, pero no tengo por qué pagarte como sociedad, que al final del día es dinero público, pagarte 2 años que no hay. El año pasado, 2022, 2023, nos costó 1,000 millones de pesos en Puebla sostener ese aparato. Pero así, estado por estado, estado por estado. Sí, claro. Y entonces dices, bueno, proponemos eso. ¿Eso pone en riesgo una elección en el 2023? No, porque ni siquiera hay elección. Claro. El único lugar donde hay elecciones es el Estado de México y Coahuila. Sí. Ahí no aplica, incluso el transitorio, fíjate que el ministro Dayan, ante una queja que le presentan, declara un acto suspensivo, suspende la reforma, el plan B, para el Estado de Coahuila y el Estado de México. Entonces, si tú revisas el plan B que ya se publicó en el Diario Oficial, viene un transitorio que dice que la presente reforma no entrará en vigor en el Estado de México y en el Estado de Coahuila sino hasta el 2024. Entonces, ¿qué te deja ver? Que ese ministro ni siquiera leyó la reforma, porque si hubiera leído la reforma, le hubiera dicho al quejoso, oiga, perdone, pero no aplica para el Estado de México y Coahuila, o sea, no hay razón de su queja, porque el mismo Poder Legislativo está diciendo que no aplica para el 2023, sino para el 2024. Entonces, ¿pero qué hace el ministro de allá? Declara un acto suspensivo y se vuelve un debate, ¿no? Y el presidente sale a decir que hay un exceso del ministro porque declaró un acto suspensivo. Pues no, la reforma dice que no se aplica para el 2023 en esos 2 estados, ¿no? ¿Dónde sí se puede aplicar? Pues en los demás estados donde no tienes elección, pero no se pone en riesgo ninguna elección porque no va a haber elecciones en los demás estados. De acuerdo. Bueno, nos quedan 2 minutos, Agustín, nada más. Hay un tema que yo quería tratar contigo, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo prácticamente, pero sí, a ver si podamos platicarlo junto con Edgar Mendieta. La elección del Estado de México, de Coahuila, pues son importantes elecciones. Tú bien se lo decías, que pues, el PRI podría perder la de Coahuila y no pasa nada, pero si pierde la del Estado de México, sí va a pasar y mucho. Y entonces, ese es un tema que me gustaría que platicáramos con Edgar Mendieta, y también el asunto nada más así rápido, un comentario, la declaración del que era el posible candidato de Movimiento Ciudadano, Cepeda, que pues se bajan del barco ahí en el Estado de México, y dijeron, no, es que no queremos ser motivo que casi de, no se vayan a pelear, ¿no? Por nosotros mejor nos hacemos a un lado, ¿no? ¿Qué lectura le das así en menos de un minuto? Mira, es vergüenza, tienen vergüenza, o sea, ellos saben que van a perder, que no les va a ir bien, entonces se quieren ahorrar un mal momento, ¿no? Yo escribía en estos días, que a raíz de que oí esta declaración, que me recuerda a Margarita Zavala en el 2018. Margarita Zavala juntó sus firmas para ser candidata independiente. Hubo una polémica de que eran falsas, pero al final del día, el INE le dio el registro a Margarita Zavala, todos recordamos. Y además le dijo que tantas firmas eran falsas, también le dijo las 2 cosas, ¿no? Que había hecho trampa para juntar sus firmas, pero le dio el registro como candidata. Y arrancó su campaña. Y cuando ya se dio cuenta de que pues no iba a pasar nada, de que se iba a llevar una derrota escandalosa, que iba a ser una vergüenza para ella perder así, escandalosamente, pues agarró y dijo, no, mejor me retiro, mejor no juego, ¿no? Y ya se salió de la competencia, ella solita salió de la competencia. Sí. Aquí está pasando lo mismo con Juan Cepeda. Él sabe que no va a ganar, que no va a competir, que lo van a medir del tamaño real que es, porque él estaba vendiendo que era una gran fuerza política en el Estado de México, que en la última elección se metió al pleito y en fin, ¿no? Sacó una buena cantidad de votos. Pero ahora las cosas ya cambiaron, no tiene punch, no tiene base,
y lo van a medir. ¿Y qué es lo que está anunciando? Que no me midan, que sigan con la idea de que yo sigo siendo una gran fuerza política y mejor me hago a un lado. Entonces, ¿qué es eso? Pues es que le da vergüenza perder, porque mira, en esto de los procesos electorales se gana y se pierde, y hay que tener dignidad cuando se gana, y hay que tener dignidad cuando se pierde, cuando los resultados no son buenos, ¿no? Y si tú quieres evitar una derrota, no entrando a la cancha, pues lo único que hablas es que eres un oportunista, que nada más te gusta ganar, ¿no? ¿Para qué? Para venderte bien. Sí. Y entonces no eres un político que esté pensando en la transformación del país, sino está pensando solamente en su interés personal. Y yo creo que esta decisión de Juan Cepeda, pues lo encuera en eso, en que él solamente piensa en su interés, y si él va a perder, pues mejor no juego, ¿no? No está pensando en un proyecto político, ni siquiera de la franquicia que representa. Muy bien. Pues Agustín, como siempre, te agradezco mucho tu participación en el programa y estaremos en comunicación en próximos días para platicar junto con Edgar Mendieta, porque ahí sí vamos a platicar un poquito más a fondo el asunto del Estado de México y de Coahuila y otros temas más ahí que son, por supuesto, de interés nacional. Estamos en contacto, Miguel, y claro que sí, ya estaremos con el buen Edgar comentando lo del Estado de México. Muchísimas gracias y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos. Nos vemos. Wow. MX.tv presentó. Wow. 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 MX.tv